nuestra justicia, con la participación del pastor Marcos Rodríguez y el pastor Alberto Alvarado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Mis queridos amigos, hermanos de la misma causa, que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. En esta tarde pues traemos, como siempre, buenas noticias acerca del Evangelio de Jesús. Se encuentra conmigo mi hermano y pastor, mi hermano Marcos Rodríguez. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este programa Cristo Nuestra Justicia. Y en los teléfonos nuestra querida hermana y mi esposa Magda Quiñones. Esperamos en el Señor que cualquier conversación que usted quiera tener con nosotros, ya sea a base de preguntas o de alguna observación que quieran hacer, pueden hacerlo a los siguientes teléfonos. Llámenos al 872-0100 y al 872-2040. Volvemos, repetimos, 872-0100 y 872-2040. Y también queremos saludar por este medio a nuestra hermana Aida, a nuestro hermano Efraín. Los queremos mucho y son ellos los auspiciadores de este programa. Y por eso, pues, esperamos en el Señor que les dé mucha salud y que el Señor los colme de toda bendición. También queremos saludar a unos compañeros de la Escuela Estel Feliciano. Sabemos que está Marta, Alvin, que siempre escuchan el programa, así que les mandamos saludos y a todos los compañeros de trabajo. Amén. Y queremos dar también la dirección de nuestra iglesia, por si acaso usted no tiene a dónde ir, pues que puede visitarnos a esta dirección. Nuestra iglesia está ubicada frente a la antigua escuela elemental de las Parcelas Mora Guerrero. Allí damos culto todos los sábados de 10 a 12 del mediodía y los miércoles de 8 a 9 de la noche. Así que están cordialmente invitados. Amén. Así que, mis queridos hermanos, sin más preámbulos, vamos entonces a comenzar con nuestro tema de hoy. Y el tema, pues, aunque contrasta con el de las Navidades, pero al final es motivo de mucha alegría y de gozo para todos nosotros, especialmente los que tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro tema es el escándalo de la cruz, que como ustedes verán es paradójico, porque a pesar de que eso fue un escándalo, para nosotros un gran gozo. ¿No, Marco? Eso es así. Y como tú bien dices, cuando nosotros hablamos de la Navidad, por lo regular, nosotros a nuestra mente viene rápidamente el momento del nacimiento de Jesucristo. Y sin duda alguna es la razón. Navidad lo que implica es nacimiento. Amén. Y el nacimiento de Jesucristo fue importante, ¿no? Es Dios reconstruyendo la historia de la raza humana, es Dios enviándonos ese segundo Adán con el propósito de que pudiera cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Y detrás de todo esto, como dice, que Dios había pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y que Él tenía un plan que se iba a desarrollar y vamos a seguir hablando acerca de eso, que comenzó con el nacimiento de Jesucristo. Y como yo lo veo, en cierta forma también, la cruz de Cristo representa un nuevo nacimiento, porque de hecho yo creo que es el más importante de todo, considerando que es, como tú acabas de decir, el renacimiento de la raza humana, porque allí es donde se nos dice en la Escritura que se clavan los pecados, la condenación en que nos tenía o mantenía la ley de Dios, porque se debía a nuestra incapacidad para poder cumplirla, y nuestro representante y sustituto, que fue Jesucristo, pues cumplió con esa ley, cumplió con todo aquello que demandaba Dios, y por esta razón nos liberó a nosotros para que pudiéramos acercarnos al Padre. Y como tú bien dices, este evento de la cruz fue un evento que causó en aquella época un escándalo. Amén. Porque uno pensar, porque cuando hablamos de Jesús hablamos del Rey del Universo, nacer en un humilde pesebre,
cuando todo el mundo quizás esperaría que si el rey naciera en un Un palacio. palacio. Llama la atención también el hecho de quiénes fueron los comunicadores de su nacimiento. ¿Por qué no él no fue a palacio y le avisó al rey que había nacido el rey de reyes y señor de señores, sino que le avisó a unos humildes pastores en el campo, y ellos fueron los que se empezaron a pregonar que había nacido el rey de reyes y señor de señores? Y claro, por lo que la comunicación que le hacen los ángeles. Hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, y las noticias que tenemos son de grande gozo. Y notan que cuando nosotros examinamos este gran acontecimiento, que es el hecho de que Dios nos haya visitado en la persona de Jesucristo, pues ya desde este comienzo contrasta el hecho de que un rey naciera de esa forma, en un pesebre rodeado de animalitos, en la pobreza extrema. Y uno siempre tiene la idea de que un rey pues vive con toda fastuosidad, o si nace en una cuna de oro, o en circunstancias que son completamente diferentes a las que tuvo Jesús, nuestro Señor. Y yo creo que ya en esto, desde el comienzo, vemos una lección para todos nosotros, una lección de que la grandeza se encuentra precisamente en la humildad, no en la acumulación de cosas, sino en esa comunión que deberíamos tener con el Padre. Y como bien tú hablas, la encarnación es un acto de Dios tan grande que quizás nuestras mentes finitas no pueden realmente describir lo que aconteció, porque es Dios mismo haciéndose hombre, viniendo a participar de un mundo caído por completo, que no era lo mismo cuando Adán vivió en un mundo perfecto, un mundo bueno, vivió en un paraíso. Cuando Jesucristo tuvo que asumir la posición de ese primer Adán, vino, como tú bien dices, a un pesebre, en una pobreza tremenda, en un mundo lleno de pecado, en un mundo que se manifiesta el pecado, inclusive que de inmediato querían matar a Jesús, dando la instrucción por el rey. Digo, no era que él vivía en la extrema pobreza, fue que las circunstancias pues le impidieron nacer en otro sitio. Pero aún así yo creo que fue plan de Dios para demostrarnos a todos nosotros que la grandeza está en la humildad. Y ya desde el principio Jesucristo nos está mostrando esta cualidad tan hermosa que es la de su Hijo. Y a mí me parece extraordinario el hecho de que el ser que ha creado todo, los cielos y la tierra, pues que estas hayan sido las circunstancias en que se nos haya presentado a nosotros los seres humanos. Y como tú bien dices, eso fue planeado. El que iba a nacer en Belén ya se había profetizado que iba a nacer en Belén. Todo estaba ya debidamente planeado en el plan de Dios. Y eso, cuando nosotros vemos cada detalle del plan de Dios, eso nos hace a nosotros sentir llenos de gozo, porque eso implica que Dios cubre todas las necesidades de los seres humanos. Amén. Dios está allí. Dios no nos ha abandonado en ningún momento. A veces nosotros tenemos dificultad y la gente nos abandona, pero el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios que no abandona a sus seres, sino que está en todo momento con ellos y buscó la forma de cómo solucionar el problema del pecado. Otra cosa que yo veo interesantísima en el hecho de que Cristo haya venido en las circunstancias que hemos descrito, es que él mismo se había autoproclamado, lo vemos en el Apocalipsis, cuando él dice que él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces nosotros vemos en la forma en cómo llega Jesús y en la forma en cómo termina, cosas que son completamente diferentes a como nosotros esperaríamos de todo un rey. Primero nace en un pesebre y después muere en una cruz. ¿Y quién va dentro de la normalidad de nosotros, entre comillas, a pensar que un rey viva en circunstancias como esta y muera de esa forma? Estamos hablando de la lógica humana, ¿no? La lógica humana no nos permite ver esto como ahí había un rey de verdad. ¿Cómo es posible? Pero yo creo que este rey es un rey muy especial, porque una de las cosas que él estableció, mi reino no es de este mundo. Y otra de las cosas es lo que él vino a hacer. En el libro de Isaías habla que hoy se había cumplido, Isaías 61, porque este rey venía a traer libertad a los cautivos,
a sanar a los corazones quebrantados, a levantar a los que estaban esclavos o presos, a traer libertad. Así que cuando tú mirabas la definición de ese rey que iba a nacer, que Isaías lo profetiza, era para Israel esperarlo con gran júbilo y pensaban, este tiene que ser un gran guerrero, un rey con unas cualidades muy especiales. De hecho, yo pienso que ya esto es especulación mía, ¿verdad? Pero yo pienso que Judas se decepcionaría de Jesús de la misma forma que el pueblo de Israel, porque como tú has expresado, pues ellos esperaban otro tipo de rey, un tipo convencional, tipo de rey convencional, de aquellos que con toda fastuosidad pues se muestran ante el mundo. Pero Cristo, ya con su nacimiento y con su muerte, nos ha demostrado que es otro tipo de rey completamente distinto al que nosotros estamos acostumbrados a observar y a ver. Y fíjate, en el apóstol Pablo, cuando habla de esta circunstancia que hemos descrito aquí con gran animosidad, pues nos dice lo siguiente, y me estoy refiriendo al capítulo 1 de Primera de Corintios y versículo 18, porque nos dice que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. O sea, Pablo está diciendo que como la cruz no es comprendida, no es comprensible dentro de la lógica humana el hecho de que un rey haya nacido como nació y murió como haya muerto, pues para el mundo esto es una necedad, y por eso es que no lo creían, no lo creyeron y crucificaron a nuestro Señor, porque la Escritura dice que lo hicieron por ignorancia. Y nada, cuando yo veo estas expresiones del apóstol Pablo, yo me imagino que él está trayendo a colación cómo murió Jesús, ¿no? Se le puso arriba en el letrero que decía, aquí está el rey de los judíos. El rey de los judíos. Y ese rey ellos lo ven crucificado, azotado, moribundo, clavado en la cruz, totalmente indefenso, porque realmente lucía impotente. Realmente ese título era una burla. Una burla. Pero que cuando Pablo mira ese panorama, pues dice, para cualquier persona que no ha comprendido lo que Dios estaba haciendo allí, es una locura. Es una locura. ¿Cómo van a decir que ese hombre que está allí muriendo en una cruz, crucificado, castigado, inmóvil, porque estaba inmóvil en la cruz, ¿no? ¿Cómo va a ser ese rey? ¿Dónde estaban sus súbditos? ¿Dónde estaban su ejército para poderlo defender? Eso es así. Y otra cosa bien importante es el hecho de que es precisamente la muerte de Jesucristo la que ocasiona el milagro del acercamiento a Dios. Porque el objetivo de Dios es alcanzarnos, y lo hizo a través de su Hijo. La gente piensa en que Cristo es un modelo de ética o de moral, pero Cristo es mucho más que eso. Él era el objetivo de Dios para poder castigar el pecado, acabar con este y a la misma vez darnos la vida, y una vida diferente, lo que el mismo Jesús llamó la vida en abundancia. Así que por eso es que el apóstol Pablo dice que para nosotros, los que creemos, esto manifiesta el poder de Dios. No es como lo ve el mundo. Y entonces nosotros pues podemos analizar esto de una manera bien, bueno, por medio de la fe, y podemos ver que nuestra forma de pensar es completamente distinta a como la ve el mundo. Esta expresión poder de Dios, el poder de Dios, cuando tú hablas del poder de Dios, yo pienso que Israel pensaba en el brazo poderoso de Jehová, cuando abrió el Mar Rojo, cuando tumbó las murallas de Jericó, cuando luchaban contra ejércitos bien grandes y era Jehová el que los vencía. O sea, esa expresión tiene que ver con eso, ¿no? El poder de Dios manifestándose. Pero como tú bien dices, si algo Jesús quería era que lo pudieran identificar quién era él realmente. Por eso nosotros vemos en una ocasión que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Porque hay mucha gente que, como tú dices, ve a Jesucristo como un mero modelo, un modelo a seguir, de que es la ética, la forma en que uno se debe comportar. Definitivamente Cristo dio un ejemplo de eso, pero eso no es Jesús. Jesús es mucho más que eso. Por eso él le pregunta a los discípulos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Ya yo sé lo que dice el mundo. El mundo dice que yo soy un profeta más,
Fíjate, y cuando tú miras con qué lo comparaban los profetas, con Elías, era con la crema de los profetas, sin embargo, Juan el Bautista. con Juan el Bautista, o sea, era con lo mejor de los profetas, sin embargo Jesús no estaba satisfecho. Por eso le pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro, inspirado por el Espíritu, y esa es la declaración que él quiere que nosotros podamos comprender, dijo, yo sé quién tú eres el Cristo, el Hijo del Dios El Hijo viviente. del Dios viviente, que no era una cosa fácil de entender, Ajá, porque realmente decir que era el Hijo de Dios era decir que era Dios mismo. exacto. Ahora, fíjate cómo Pablo continúa el texto, dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. O sea, que se trata de la sabiduría del mundo, Ujú. porque la gente no iban a entender, no iban a comprender la naturaleza de lo que Dios estaba haciendo Ujú. allí en Jesucristo. Y yo pienso que aún a los mismos ángeles les sorprendió esta forma en que Dios actuó para poder salvar a los seres humanos. Yo pienso que sí, que los ángeles estaban fascinados. El libro de Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, visto por los ángeles. Yo creo que ellos estaban maravillados viendo cómo ese Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, del universo entero, se había encarnado en esa criatura tan pequeñita, tan indefensa, y todo con el propósito de salvar. Por eso, como él dice, destruyó la sabiduría humana. Eso no cabía en la sabiduría humana. No era posible que un rey de esa magnitud, porque no era cualquier rey, Ajá. hubiese hecho un plan como este. Para ellos, eso era locura. Y en cierta forma para nosotros también, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay que tener una gran dosis de fe para poder entender una cosa como esta. Hay que poder entender en qué consistía la ley, hay que entender cuál es la naturaleza misma de Dios, porque nosotros partimos de que estamos sirviéndole a un Dios que es santidad pura, que no admite ninguna clase de pecado, ninguna clase de fallo. Y entonces tenía que venir un ser perfecto como era Jesucristo para poder entonces garantizar que estaba sirviéndole a Dios y como representante nuestro que iba a cumplir con todo aquello que Dios demandaba para poder acercarse a Él. Por eso Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Y la necedad de que habla Pablo se está refiriendo a la cruz. Y algunos, acá en mi versión se utiliza la palabra locura. Exacto. Locura, o sea que cuando el apóstol está diciendo, dice, para los sabios del mundo, esto es algo inverosímil, esto es algo inconcebible. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un plan donde tenía que ser de esta forma, ¿no? De esta forma tan particular, porque dice, ¿dónde están los sabios? ¿Qué pasó con la sabiduría? Como quien dice, Dios inventó un plan donde sobrepasó todo entendimiento humano, hizo algo que nadie esperaba, y todo con el propósito de traer salvación a los hombres. Fíjate, es que Pablo en todo este capítulo, pues quiere darnos a conocer el contraste que existe entre lo que crea el mundo, la forma en cómo se visualiza a Dios y cómo se visualiza al Hijo de Dios, al Mesías que había sido prometido, y lo que realmente ocurrió. Entonces, nota cómo dice, porque en verdad los judíos piden señales, o sea, milagros. Muchos de ellos, cuando Cristo estuvo aquí, pues ¿qué era lo que pedían? Danos una señal para saber que tú eres. Danos una señal. O sea, que lo que pedían eran milagros para que les confirmara que realmente era el Hijo de Dios. De hecho, tú sabes que Cristo cuando estuvo en la tierra, por lo más que hizo fue milagros. Lo que demuestra que ni aun con los milagros iban a creer, porque toda esta petición de pedir milagros era una excusa para poder encontrar en él algún tipo de falla y poder condenarlo, como realmente lo hicieron, aunque lo hicieron diciendo mentiras sobre eso. Ahora Pablo sigue diciendo, los griegos buscan sabiduría, o sea, los judíos milagros y los griegos sabiduría, pero la sabiduría de los griegos
estaba fundamentada y basada en cuestiones humanas. Pero cuando nosotros tratamos de la cruz y tratamos de la obra realizada a nuestro favor por Jesucristo, estamos hablando de una dimensión que es completamente distinta al raciocinio humano. Y eso que dice, los judíos piden señales. Si algo hizo Jesucristo fueron señales, Claro. como tú bien dices, ¿no? Y hubieron señales que eran demasiado de contundentes como para uno decir. Yo recuerdo, por ejemplo, el milagro del ciego de nacimiento, que entre ellos mismos comenzó una discusión. Este sana en el nombre de Belcebú, y el otro escriba, el fariseo, le decía, es que no puede ser, porque esto es un milagro que solamente Dios puede hacer. Y el diablo no va a estar contra el mismo. Y el diablo no va a estar contra el mismo. Tú ves un milagro como el de Lázaro, un hombre muerto con más de 4 días, y con solamente la llamada de Jesús que penetró hasta lo profundo de la muerte para traerlo a la vida. Definitivamente eso tenía que dar a conocer, aquí tenemos algo muy especial. Amén. Y aquí está con nosotros el Hijo del Dios viviente. Pero como tú bien dices, ellos pedían señal por pedirla, porque realmente vieron todas estas cosas. Y yo creo que era el mismo pueblo de Israel que se ve en el desierto, Exacto. que veían milagros y milagros y milagros y milagros, y todavía seguían dudando. Y decían, ay, Y fabricándose dioses. y fabricándose Dios y dándole las características del Dios verdadero. Tú eres el que nos sacaste con mano poderosa de él. Lo que en realidad Pablo lo que está diciendo es, necios son los que no creen esto, ¿verdad? Porque esta sabiduría humana no puede comprender la naturaleza de lo que Dios ha hecho. Entonces, Pablo en el versículo 23, estamos hablando de el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el 23 a mí me parece que da la conclusión final. Pero nosotros, o sea, los que creemos, los que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo, o sea, para los que creemos, ¿verdad? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, es lo que nosotros predicamos hoy, ahora, para ti, para nosotros, Cristo y Cristo crucificado. Porque nosotros vemos en la crucifixión de Cristo la condenación de la ley, la condenación de la maldición, la condenación de todo aquello que nos aleja de Dios. Y en este sentido, la cruz significa un nuevo nacimiento. Por eso es que cuando en la conversación que tiene Cristo con Nicodemo, él dice, de la misma manera en que aquella serpiente que tú eres fue levantada, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para todo aquel que pongamos los ojos y la vista en el Señor podamos ser sanos. Y sanidad y salvación, pues, básicamente es lo mismo para el Señor. Y nota cómo ese énfasis en ese Cristo crucificado. O sea, eso implica que esa obra de la crucifixión era sumamente importante. Pablo en el capítulo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. De nuevo el énfasis. Es un Jesucristo crucificado. ¿Por qué ese énfasis en la crucifixión? Porque allí estaba la paga, allí estaba la cancelación. Y por eso Pablo lo enfatiza. Yo no quiero hablar de un Cristo sin cruz, yo quiero hablar de un Cristo crucificado. Amén. Porque allí está la cancelación de la deuda. Y de hecho, tú sabes que cuando Cristo estaba en Getsemaní y oraba al Señor, decía, pasa de mí esta copa. Porque realmente nosotros hemos concluido que lo que Cristo temía no era tanto la muerte, porque él hasta la deseaba. Lo que a Cristo le temía realmente era la separación con el Padre, porque Cristo en aquel momento en la cruz representaba el pecado de toda la humanidad, lo llevaba en sus hombros. Y por esta razón, Dios tenía que separarse momentáneamente de él. De ahí que el Señor pudiera gritar de esa forma en como gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el hombre sin Dios está como completamente abandonado, abandonado a sus circunstancias, abandonado a su destino, que es la muerte, abandonado a todo aquello que no representa a Dios. Por esta razón,
el Señor grita de esta forma. Pero lo que yo quiero darle énfasis es al hecho de que la respuesta de Dios no llegó cuando Cristo pidió que pasara la copa, porque como tú acabas de decir, era necesario que Cristo fuera a la cruz. Y en Colosenses el apóstol Pablo dice que allí en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contrario, quitándolas en medio, clavándolas en la cruz. Amén. O sea, él cogió todo ese documento que hablaba de lo malo que había sido yo, de lo pecador que yo era, de lo pecador que era el mundo entero, ¿no? Él con su muerte lo que hizo fue que la clavó en la cruz y puso el sello pagado. Amén. En otras palabras, eso es como cuando usted paga algo en un centro comercial o una ferretería y a usted le dan un recibo que dice pagado. Amén. Y eso es lo que le permite a usted ir a buscar eso. Pues de la misma forma pasa con Jesucristo. Jesucristo, en el documento que va en contra de tus pecados, él colocó con su sangre preciosa pagado. Y tú puedes ir a buscar la salvación y la vida eterna. Por eso podemos concluir que la cruz se ha convertido de ser aquel emblema, de aquel símbolo de muerte, de agonía, porque esta era la muerte más trágica, la de la cruz. Y yo diría que la de mayor crueldad, porque es crucificar a una persona, es dejarlo sin aire, inmovilizado, desangrado por un determinado tiempo. De manera que esta cruz de Jesucristo se convirtió en un lugar de encuentro entre la humanidad y el mismo Dios. Y este lugar de encuentro entonces es un lugar de esperanza. Mientras que antes se veía la cruz de una forma bien negativa, ahora todos la llevamos en el cuello. ¿Por qué? Porque es un símbolo de esperanza, de donde Dios, como tú dijiste, crucificó el pecado, donde crucificó todo aquello que de alguna forma nos separaba de Dios. No, y hay más expresiones en la cruz del Calvario. Por ejemplo, cuando uno escucha esa palabra de Jesucristo, ¿verdad? Esa expresión consumado es, lo que implica es se acabó todo. He alcanzado la victoria, cumplí con todo lo que el Señor decía. He acabado la obra. Y cuando tú dices consumado es, eso implica que no hay nada más que añadirle. Todo se hizo. Ahora él se puede ir tranquilo diciendo, hice la voluntad del Padre. Así que esa cruz, como tú bien dices, dejó de ser un símbolo de muerte para convertirse en un símbolo de vida. Y viene al traste, ahora nosotros podemos entender quizás con más claridad cuando él dice, Jesús dice en Juan capítulo 3, porque de la misma forma en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y una cosa que es bien importante señalar es el hecho de que no tenemos que esperar a que Cristo aparezca en las nubes para comenzar a disfrutar de todos estos beneficios que Cristo tuvo en la cruz, porque nosotros de ahora en adelante podemos comenzar a disfrutar de la vida en abundancia. ¿Y qué es la vida en abundancia? Pues vida en gozo, en satisfacción, en felicidad, en esperanza, en paz, porque la Biblia dice que por medio de la justificación que Cristo nos trajo, tenemos paz para con Dios. Porque antes, todo aquel que no haya venido a Jesucristo realmente está en enemistad contra Dios. Una vez que nosotros nos acercamos a la cruz del Señor, nos acercamos al Señor, comenzamos a tener todos los beneficios que obtuvo Cristo con su triunfo en la cruz. Y yo creo que aquí la pregunta que se cae es ¿cómo yo puedo alcanzar esa salvación? Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y Jesús quiso traer esa ilustración de la serpiente en el desierto, porque él no le dijo hazte un antídoto, muévete y sal corriendo a tocar, era sencillamente mira hacia el asta donde está la serpiente, mira hacia allí. Amén. Y con solo mirar, en otras palabras, cree en lo que la palabra de Dios dice, acepta por la fe que tú puedes alcanzar la salvación solamente por mirar. Y de la misma forma, esa fue la orden, exacto, y de la misma forma pasa con la cruz. Tú te apropias de esa salvación por la fe, por Amén. Solamente creer. Gloria a Dios. No sé si tenemos... vamos a poner un hermoso himno que tiene que ver con la Navidad. Una estrella me anuncia
con su luz especial, que a todos los hombres la esperanza nació, la paz que su alma ardientemente anheló, en Cristo Jesús se cumplió. Es Navidad en mi país, el cielo se viste de un nuevo color, las calles me cantan una hermosa canción, pues Cristo Jesús en Belén ya nació. Hay unos ojos que no pueden ver, la estrella brillando pues su luz se apaga, el cielo se nubla, el niño aún no nació, su corazón hoy se encuentra en dolor. Es Navidad en mi país, el cielo se viste de un nuevo color, las calles me cantan una hermosa canción, pues Cristo Jesús en Belén ya nació. Hay un canto de paz, una de ilusión. Es Navidad en mi país, el cielo se viste de un nuevo color, las calles me cantan una hermosa canción, pues Cristo Jesús en Belén ya nació. El cielo se viste de un nuevo color, las calles me cantan una hermosa canción, pues Cristo Jesús en Belén ya nació. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Están escuchando su programa Cristo es Nuestra Justicia, transmitido por Radio Huiza 1390. Para los que sintonizaron ahora, tenemos el tema, el escándalo de la cruz. Una cosa que, como casi todo en la Biblia, no sé si lo han notado, Marco, casi todo en la Biblia es paradójico, porque lo que contrasta con el mundo es para Dios lo más grande. Y entonces vemos una y otra vez cómo lo que para uno es una necedad, para el mundo es necedad, para nosotros es una maravilla. Para lo que nosotros es una maravilla, para el mundo es necedad. Y por eso yo pienso que fueron los cristianos perseguidos, porque la gente no entendía realmente el propósito de la visita de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y por eso lo condenaron también, muchas veces por envidia, porque había gente en aquel momento pues, que vean que el pueblo se estaba yendo con Jesucristo, y que la admiración que ellos sentían por los intérpretes de la ley o por aquellas personas que se consideraban los más religiosos de la tierra, pues estas personas vieron cómo mermaba su prestigio y que se agigantaba el de Jesús. Yo pienso, por lo menos la Biblia da a entender que todo lo que hicieron lo hicieron por envidia. Ajá. Porque ellos, como tú bien dices, ellos miraban como Jesús, el hijo del carpintero, iba creciendo en popularidad, y cuando se hablaba acerca de su palabra, ellos mismos decían, no habla como ellos.
habla como el que tiene autoridad. Amén. Y esa expresión del que tiene autoridad, lo que implicaba con pleno conocimiento de lo que está diciendo. ¿Quién podía hablar del cielo que el mismo que había estado en el cielo? ¿Quién podía hablar de la forma de salvación? ¿Quién podía decir quién era Dios realmente que aquel que había estado a su lado? Y yo creo que debe ser una experiencia tremenda el tú poder escuchar palabras de Dios por Dios mismo, ¿no? Amén. Y me imagino que como pasaba en aquella época, que esa palabra penetraba. Y eso le molestaba a estos líderes religiosos, como Jesús iba creciendo y como la gente le decía, qué bueno predica ese señor. Me encanta escuchar. Y ellos sentían envidia por eso. Yo pienso también que hoy en día, pues el evangelio muchas veces se ha convertido en un negocio y muchos predicadores pues se han enriquecido con su predicación, con su venta de libros, con su venta de cuestiones religiosas. Te cuento que mi esposa y yo pues fuimos al Vaticano y allí pues lo que encontramos es todo lo que hacía la más pequeña figurita se vendía, porque todo es un negocio. Y cuando estuvimos en Jerusalén, pues todo aquello está lleno de tiendas. Si Cristo estuviera en estos momentos recorriendo aquel sitio, pues yo creo que comenzaría a tirar al suelo todo aquello que no lo representa a él, porque son cosas que realmente debieran pues comunicar la piedad, el amor, la justicia, y eso es lo menos que se ve en estos lugares. Así que fíjate cómo todo esto que estamos diciendo corresponde con lo que dice Filipenses 3:18. Y cito a Filipenses donde dice, porque por ahí muchos andan, de quienes os digo muchas veces, y ahora lo digo llorando. Fíjate cómo el apóstol Pablo sufría de ver cómo se tergiversaba el mensaje de Jesucristo, cómo muchas veces se convertía en cueva de ladrones los templos, y él dice que lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que piensan solamente en lo terrenal. Y cuando uno ve cómo estos lugares que debían ser sagrados se han convertido en parte de los negocios, pues uno puede entender cabalmente lo que está diciendo Pablo aquí, que dice que piensan solamente en lo terrenal. Y aquí dice, Pablo utiliza esa expresión, me llamó llorando. O sea, Pablo estaba bien acongojado por lo que veía que estaba pasando. Y eso habla del compromiso tan grande que tenía el apóstol Pablo por la causa de Jesucristo. Amén. Que él le molestaba, le dolía y que sentía alegría cuando veía la predicación correcta. Así que él está llorando al ver que la predicación de la cruz, la predicación de Jesucristo se ha ido perdiendo para otras cosas, ¿no? Que ese lugar que Dios quiso establecer, que es la iglesia, que es la sinagoga, era con el propósito de que fuera casa de oración, ¿verdad? Donde tú te podías comunicar con Dios, donde tú podías ir presentarle tus problemas, tus necesidades. En vez de ser utilizado para ir a orarle a Dios, se está utilizando para negocios. Amén. Y Pablo está llorando y diciendo, estoy entristecido, en otras palabras, porque se ha perdido de vista, lo que él quiere decir, yo creo que eso también pasa en nuestro tiempo. El uso de la iglesia es para predicación del evangelio, para levantar a Jesucristo como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Exacto. Y el hecho de que él hable de que son enemigos de la cruz de Cristo, lo que está diciendo es que el cristiano pues está en disposición, o debería estar en la disposición de sufrir por la obra de Jesucristo. Mientras que mucha gente que predican la palabra, pues lo que hacen es enriquecerse. Pero la cruz realmente aquí en este contexto, pues lo que nos está hablando es del sufrimiento que pasan aquellos que son legítimos representantes del Evangelio de Jesucristo. Así que son enemigos de la cruz, porque no les gusta sufrir por el Evangelio. Lo que les gusta es tener todas aquellas cosas buenas que son terrenales y que propician su enriquecimiento en vez del sufrimiento que muchas veces causa la predicación del Evangelio, porque no todo el mundo lo acepta y no todo el mundo está de acuerdo con la obra que realizó nuestro Señor y prefieren
otras cosas, prefieren adorar a otros dioses y por eso persiguen a los cristianos. Yo creo que cuando uno se convierte en enemigo de la cruz, como tú bien dices, que no quiere sufrir por nada, yo creo que eso pasa cuando tú no has descubierto quién realmente es Jesucristo. Exacto. Porque eso le pasó a Pedro. Pedro, cuando a Jesús lo encarcelan, lo arrestan, él dice, yo quiero ir, pero yo quiero ir de lejos. Y hay muchos creyentes que son así, ¿no? Dicen, yo quiero participar, pero de lejos. Yo no quiero participar en las cosas difíciles. Y eso pasa, no es que nadie te tiene que obligar. A mí siempre yo tomo como ejemplo a Zaqueo. Amén. O a la mujer pecadora. No hubo que obligarlos a hacer algo, sino que ellos, al comprender quién era Jesucristo, lo que había hecho por ellos, pues estaban dispuestos a hacer cosas. Eso es así. Así que estos enemigos de la cruz, sin duda alguna, son personas que no han comprendido realmente, no quieren pasar ningún tipo de sacrificio porque no han visto quién es Jesucristo y el sacrificio que hizo por él. Eso es así. Y ese es el hecho, ¿verdad? De la no comprensión de lo que han encontrado, como tú predicaste hoy. Pues nosotros cuando hallamos el evangelio, lo que encontramos es un tesoro. Pero mucha gente no lo aprecian de esa forma y lo ven con mucho menosprecio. Entonces, prefieren lo terrenal. Yo creo que era la gran dificultad que tenía el pueblo de Israel en su relación con Dios. Porque como no veían a Dios, no veían a Jehová, pues ellos lo que querían era formar o ser parte de la riqueza que tenían otras naciones. Cuando ellos pidieron rey, eso fue lo que pidieron. O sea, queremos ser como las demás naciones. Queremos tener un rey, porque ellos lo que veían en las demás naciones era prosperidad, riqueza material, riqueza terrenal. Y entonces lo que Dios le ofrecía en el desierto, de hecho, eso fue lo que pasó con el maná, ¿verdad? Que se cansaron de eso. Y entonces lo que exigieron fue carne. Lo terrenal. Y aquí Pablo nos dice, cuyo Dios es el vientre. O sea, prefieren la comida, prefieren el gozo, prefieren los festejos y todo aquello que simboliza lo terrenal y en menosprecio de lo espiritual. Eso es así. Así que ellos están dispuestos a no sacrificarse tanto. Ellos están dispuestos a hacer lo que sea más fácil. Sí. Sin embargo, como decíamos, ¿no? Como tú mencionaste, ¿no? Aquel que puede ver lo que es el evangelio es un tesoro. Por eso la Biblia nos llama, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Esa es una realidad. Y Él nos invita a que no hagamos tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla pueden romperlos o lo pueden hurtar. Haz tesoros en el cielo. Y sin duda alguna, ese gran tesoro es el evangelio, ese regalo de Dios, ese regalo incalculable que, como bien dice la Biblia, tú no fuiste comprado con oro y plata. Amén. O sea, lo que él quiere decir es cuán grande fue esa obra de Jesucristo. No hay con qué tú la puedas pagar, no hay con qué tú la puedas comprar. Ha sido dado gratuito. Fíjate, yo pienso que la gente que no ven en la cruz de Jesucristo lo que debieran ver, que es el gran sacrificio que hizo el Hijo de Dios por nosotros, no tenía que hacerlo. Yo creo que Dios tiene el poder para destruir este mundo, fabricar otro. Recuerda cuando el pueblo pecaba contra Moisés, que Dios le decía, yo te puedo poner en una nación diferente, Sí. una nación nueva. Y el propio Moisés, como era una figura de Jesucristo, pues decía, no, yo quiero que tú los perdones y que nos ayudes a llevar a este pueblo a esa tierra de promisión. Pero si Dios hubiera querido, lo hubiera hecho. Hubiera destruido a Israel y hubiera hecho otra nación nueva. Lo mismo pasaría con Adán, ¿verdad? Mucha gente me pregunta por qué Dios no destruyó a Adán en aquel momento cuando peca. Porque Dios es misericordioso y clemente, y yo estoy seguro de que si Dios hubiera creado otra raza humana, hubiera hecho lo mismo. Hubiera pasado por lo mismo, porque el ser humano fue creado con el propósito de que fuera libre, de que pudiera tomar su propia determinación, sus propias decisiones. Y Dios es un Dios de libertad. Entonces, si el ser humano quiere estar separado de Dios, pues puede hacerlo. Pero tiene que enfrentarse a las consecuencias
de lo que significa el pecado. Ujú. Y como tú bien dices, yo pienso que ese acto de Dios no destruir a Adán, que pudo haberlo hecho. Sencillamente decirle, tú has pecado, la muerte, y se acabó el evento. Y quizás hacer otro Adán. Pero eso habla de la misericordia de Dios, eso habla de cuánta estima tenía Dios por esos seres creados. Ajá. Y por eso cuando la Biblia habla de la relación que tiene Dios para con nosotros, es la de un padre que está preocupado, que a pesar de los errores, él quiere que ese hijo esté bien. Y por eso le buscó la solución a la situación del pecado. Y eso lo vemos constantemente a través de la Escritura, hombres de Dios que cometían errores. Y la misericordia de Dios se manifestaba para con ellos. Eso es así. Gloria a Dios que la misericordia de Dios siempre está presente y que no importa lo que nosotros hagamos, podemos volver a Él arrepentidos. Y Él está en la disposición siempre de perdonarnos y acogernos. Uh-huh. Y en todas sus parábolas, el Señor Jesucristo pues nos demuestra cuál es el verdadero carácter del Padre. De hecho, cuando le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre, ¿qué Él dice? ¿Tanto tiempo he estado con vosotros? Quiere decir que la misma forma en cómo yo actúo, la misma forma en cómo yo hago las cosas, la misma misericordia que les demuestra, que demuestro yo para con ustedes, para con los enfermos, para con los necesitados, así es el Padre. Uh-huh. Eso es lo que Cristo quiso decirle, ¿verdad? Yo pienso que de alguna forma Él estaba mostrando la verdadera cara del Dios que está en los cielos. Eso es así. Que la Biblia lo venía reseñando, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas al Salmo 100 y dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, ¿no? Ahí David está hablando de cómo es el Dios que él sirve. Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Ese para siempre implica en todo momento Dios está en la disposición de otorgar misericordia. Y sigue diciendo, y su verdad por todas las generaciones. Yo creo que esa verdad, sin duda alguna, hablaba del Evangelio, la salvación. Así que está diciendo, esa salvación va a estar disponible para todas las generaciones. El problema con nosotros los seres humanos cuando utilizamos nuestro raciocinio es que pensamos que como Dios es amor, y así lo declara la Escritura, pues va a tolerar toda clase de injusticia, toda clase de maldad, toda clase de pecado. Y no es así. Dios es misericordioso, es amor, tal como lo describe la Escritura, pero también es justicia. Y esa justicia, pues otra vez volvemos a verla representada en la cruz. Porque en la cruz no solamente se está mostrando el amor de Dios, también se está mostrando su justicia. Porque en realidad Dios no tolera el pecado, de ninguna clase. Porque hay gente que divide los pecados en mortales y en veniales. Pero para Dios no hay ni veniales ni mortales, todos son mortales. Entonces, en la cruz, nos dice la Escritura, Jesucristo cargó con toda esa maldad, con todos esos pecados, y allí mismo los crucificó. Nos dice la Escritura en los capítulos de Hebreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia, además de ser un Dios de amor. Si no fuera así, Cristo no hubiera tenido que morir, porque la muerte de Cristo es la muerte de ese pecado. Cristo murió porque Dios condenó en Jesucristo todos los pecados nuestros. Por lo tanto, es un Dios de justicia. Y allí lo que se estaba demostrando era eso. Porque la cruz, y hoy en día, muchos escritores hablan sobre el amor de Dios y dicen que Dios perdona toda clase de pecado porque es amor. Y todo el que muere, pues va al cielo porque él es amor. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que para poder volver a restablecer nuestra relación con el Padre, tenemos que hacerlo fundamentado en la obra de Jesucristo, o sea, creer en lo que Él hizo y que aceptarlo y entonces apropiarnos de esa justicia para que Dios nos acepte. Y eso es lo que muestra lo invariable de quién es Dios. Amén. Dios no cambia, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, así lo declara la Escritura. O sea, que ese Dios que es santo, que no tolera el pecado, sigue estando allí presente. Amén. Y la maravilla de la misericordia de Dios es que a pesar de eso, Él buscó el camino, Él hizo el plan para que el hombre pudiera nuevamente acercarse a Él. Y Él tuvo que permitir que Jesucristo viniera a este mundo, crear este plan de salvación para que el hombre pudiera esconderse en Jesucristo, en su perfección de obra, para que nosotros entonces fuéramos encontrados santos, perfectos y sin mancha. Y ahí
como dice la Escritura, la justicia y el amor se besaron. Eso es así. Pero tenemos que hacer énfasis en ese hecho, en que la cruz no solamente representa el amor de Dios, pero también representa su justicia. Ujú. Y sobre esa base es que nosotros predicamos la buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia? Puede que ya tú no tienes que decir, bueno, Señor, estos son mis pecados y yo estoy condenado. No. La Biblia dice que solamente tienes que confesarlo ante el Señor, pedirle misericordia, aceptar lo que Cristo hizo en la cruz a favor tuyo y Él te perdona. Ujú. Simple como eso. No hay que hacer nada. Claro, una vez que la persona ha recibido la salvación, pues su mentalidad cambia y ahora quiere de alguna forma agradarle a Dios. Y eso viene con el paquete, como diremos nosotros. La Biblia dice que somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Amén, amén. Así que la buena noticia consiste en que todo cuanto tú requerías, que tú eres incapaz de poder ofrecer, de esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, Dios te hizo provisión en Jesucristo. Eso es así. Y está allí disponible para ti. ¿Cómo tú te puedes agarrar de eso? Sencillamente creyendo en Él, por la fe. Fíjate que esto no es una cosa de nosotros. Nosotros no estamos afirmando fuera de las Escrituras lo que estamos diciendo. En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24, miren qué claro, con la claridad con que se expresa este apóstol. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Amén. Esto es más claro, no se puede decir. Yo creo que el apóstol fue muy claro en decir, si somos salvos, somos porque Cristo canceló la deuda. Cristo pagó la deuda del pecado. Y ahí, como tú bien dices, se ve la justicia de Dios y a la vez la misericordia de Dios. Si no te creas que porque el Señor es todo perdón, pues va a dejar a un lado la justicia. Él sabe que tú eres malo, que yo soy malo, pero Él no considera esas cosas cuando ve la obra de Jesucristo, que es a nuestro favor. Cristo pagó por nuestros pecados. Eso significa que estamos limpios para Él. Seguimos siendo pecadores en nosotros mismos, pero Él en el tribunal divino nos ha declarado santos, sin mancha y sin arruga. Así que es una tremenda noticia. Amén. En que tú sabes que tú estás completo, que tú te puedes acercar a Dios, que tú eres declarado santo, perfecto y sin mancha, no por lo que tú hiciste, porque definitivamente no podemos, ¿no? Y de hecho, en la Biblia nosotros encontramos esos ejemplos, ¿no? Amén. Por ejemplo, el ladrón en la cruz no era una buena persona. De hecho, lo habían juzgado la autoridad humana y lo habían encontrado culpable. Imagínate la autoridad divina. Y la Biblia, cuando habla acerca del pecado, dice que cualquiera que infringiere uno solo de sus mandamientos es culpable de todo. Así que no hay forma. Y Jesucristo también trató de ver la magnitud de esa ley, que dice que si tú tan solo con el pensamiento pensaras en una mujer, por ejemplo, ya tú estabas pecando. Así que no hay forma. La única manera en que tú alcanzas liberación y paz para tu vida y justificación es en Jesucristo. Amén. Fíjate cómo dice el apóstol de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, desde el versículo 1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero lo que quiero enfatizar es en el versículo 2, donde dice la Escritura, puesto los ojos ¿en dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Quiere decir que para poder uno recibir los beneficios, uno tiene que aguantar cosas aquí en esta tierra. No, y a mí me llama la atención el hecho de que el autor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, habla de los campeones de la fe.
Empieza a hacer un listado de todos esos hombres que por la fe alcanzaron victoria. Pero luego en el capítulo 12, como para que pongamos los ojos bien puestos, dice, es que nosotros, no te creas que ellos lo hicieron porque eran maravillosos o porque eran diferentes a ustedes, es que ellos pusieron los ojos en el autor y consumador. Y dice, esa es la invitación para ustedes, pongan los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Amén. Así que mis queridos hermanos y amigos, vamos a orar por aquellas personas que en la iglesia han hecho peticiones y esperamos que nuestro Dios pues sea aquel que las cumpla. Mi hermana y esposa Mitty pues nos ha señalado que hay algunas personas que han llamado y queremos saber quiénes son. Buenas tardes. Vamos a ver por qué Camisita Pavón, su amado esposo, Violeta, Alberto, Tanya, Eisa, Clemente, y vamos a ver por todas sus peticiones. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, la ofrenda perfecta, Padre, pidiendo que tú pongas tu mano sanadora, restauradora sobre cada vida, mi Señor, y los que no te conocen vengan a tus pies, reconociendo que tú eres el Salvador y de sus vidas, que sientan paz y consuelo, Padre eterno, también así por nuestra amiga Delta, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Esperamos en el Señor que todas aquellas personas que llamaron y aquellas personas que han hecho algún tipo de petición, pues que Dios se las conceda. Nosotros en la iglesia vamos a continuar orando para que Dios mueva su mano y estas personas puedan recibir lo que han pedido. Quisiera otra vez, antes de despedirnos, Marco, que dijera la dirección de la iglesia. Pues nuestra iglesia está ubicada frente a la antigua Escuela Elemental Mora Guerrero y frente a la misma escuela. Allí la va a poder ver. Y como les digo, damos culto todos los sábados de 10 a 12 del mediodía y los miércoles de 8 a 9 de la noche. Así que están todos cordialmente invitados. Que el Señor les bendiga. Además, se pueden dar una vuelta por allá este próximo sábado, que estamos de aniversario y estamos celebrando nuestro 40 aniversario. Gloria a Dios, pues será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Muy buenas tardes y que Dios les bendiga. Amén. Luisa 1390 presentó Cristo Nuestra Justicia. Los invitamos a que nos escuchen este próximo sábado de 3 a 4 de la tarde. Dios les bendiga.